capítulo 3, versículos 2 y 3 dice así: amados, ahora somos hijos de Dios. Fa, qué linda frase. Ahora somos hijos de Dios. No dice seremos hijos de Dios, somos, dice el apóstol Juan. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado aún. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Estamos buscando, estamos llegando, esperando el tema de la manifestación del Señor. Ustedes me van a pasar esto, ¿verdad? O voy a pasar yo con mi... ¿Puedo pasar? Muy bien. Sí, anda bien sido. Muy bien. Gracias a Dios. En el tiempo de vacaciones, que generalmente suele ser enero y febrero, mi esposa y mis hijas nos subíamos al auto y nos íbamos a las playas de Brasil. Solíamos hacer de un tiro, son 16 horas de manejar, no parábamos y llegábamos hasta allá. La verdad es que parábamos a comer algo a veces, tipo una hora, estirar la pierna un poco que estaba todo dura y llegábamos allá, ¿verdad? Y era muy típico que mis hijas, cuando salía y más o menos, no sé, llegaba a calle última, ya me comenzaban a preguntar, ¿falta mucho todavía? Sí, sí, un poquito más, un poquito más, ¿verdad? Y bueno, mi hija mayor se encargaba de despertarme a mí. O sea, ella tenía que contar chistes todo el camino para que yo no me quede dormido. O sea, yo normalmente viajaba a la noche, me gusta a mí viajar a la noche. Normalmente salíamos a las 10 de la noche, pasábamos la frontera acá en Ciudad del Este a eso de las 2 de la madrugada más o menos. Y ahí entrábamos en territorio brasilero desde las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, hasta llegar ya a la zona de la playa. Así que íbamos, todos los años nos íbamos. Y a veces se iban algunas personas más. A veces le llevamos a mi suegro, otras veces le llevamos a mis cuñados que querían viajar con nosotros y se iban en un auto que nos seguían a nosotros, ¿verdad? Y nosotros le dábamos para adelante. Siempre me preguntaban, ya llegamos, todo el camino, ¿cuánto falta? Ya llegamos. Hasta que se tranquilizaban un poco y dejaban pasar aunque sea una hora, 2 horas por ahí. Después se cansaban, se quedaban dormidas. Habían hecho un gran sacrificio, imagínate quedarse en esa caja durante 16 horas, 18 horas, un gran sacrificio. Y se cansaron, todo el viaje, habían hecho, sí, fluido todo el camino, y cuando llegas allá, puedes decir, valió la pena. Queridos, nosotros estamos camino al cielo. Es a veces un poco un camino cansador. Y, y esto pasa. ¿Cuánto falta para que lleguemos? La llegada va a ser espectacular, yo le puedo asegurar. Y que todo lo que hayamos sufrido, vamos a decir, valió la pena, valió la pena. Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios capítulo 9, capítulo 2, versículo 9. Pablo, Juan y Jesucristo hablan del cielo con mucha autoridad porque ellos estuvieron ahí. El apóstol Pablo fue y volvió. Él dice, si en la carne o fuera de la carne, no lo sé. Pero fui arrebatado para recibir al Señor en el aire. Ahí está, 1 Corintios. Juan estaba exiliado, lo echaron a él,
lo exiliaron a la isla de Patmos y tuvo una visión y fue llevado al cielo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, el Señor, una voz del cielo, escuché, dice el apóstol Juan, una voz del cielo que decía, sube acá. Y al instante estaba aquí, dice. Espectacular, la voz del cielo que le dice, sube acá. Mis hijas a veces se quedaban dormidas, estaban cansadas ya del camino, era un ambiente muy incómodo, muy limitado también, pero cuando llegaban allá, tan cansadas estaban que se habían dormido. Se habían quedado dormidas, ¿verdad? Y normalmente las alzaba y le llevaba para que descansen por un tiempo, pero un rato nada más se quedaban allí y después ya querían hacer algo más, ¿verdad? La ponías en las camas calientes, bien cómodas, y ellas se sentían muy seguras porque estaban en los brazos del Padre. Esto va a pasar allá en los cielos. Cuando lleguemos allá, no vamos, primero que nada, a postrar delante del Señor y luego vamos a estar en el lugar seguro, en los brazos del Padre. Así en el cielo, la sorpresa, después de ese largo camino, va a ser despertar, no otra vez en el camino, sino en un lugar preparado por el Padre. El Señor dijo, voy a tomar agua cada tanto, y si alguien puede apagar este aire, me va a ayudar. Yo creo que estamos bien fresquitos, y aparte todos los que están acá van a decir gracias, ¿verdad? Sí, sí. O si no, hay que nosotros poner moda acá, que todos vengan de saco, por favor. Bueno, estuve con tos desde más o menos el martes, miércoles de esta semana, y un poquito engripado, ¿no? Era tos, nada más. Bueno, sigo hablando un poco porque me encanta, este es un tema muy bueno, y van a ver después por qué estoy hablando del tema, ¿verdad? El amor de Dios hacia nosotros es único, y este amor no se puede comparar con nada, ¿verdad? Es un amor que no se puede comparar. Y tenemos que disfrutarlo acá, ahora y también en la eternidad. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Ahí donde están abiertos ya sus Biblias. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La semana pasada hablamos de esto. Somos llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición! Esto mismo dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1, versículo 12 en el Evangelio. Él dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y él vino para salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Así somos llamados hijos de Dios. No es simplemente un nombre, sino es una realidad. Somos verdaderamente hijos de Dios. No podemos esperar que el mundo entienda esta emocionante relación, porque ni siquiera ellos entienden a Dios. Así que no pueden entender cómo es que ustedes están enamorados de Dios. ¿Cómo hacen para hacer eso? El mundo no le conoce, dice el versículo 1. Por esto el mundo no nos conoce. Capítulo 3, versículo 1. Están ahí, al final. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a él. Por eso no entienden. O sea, que vos te vayas y le digas a alguien, por ejemplo, ¿qué haces los domingos de mañana? Y vos sabes que me despierto, después de las 2 de la tarde. No, me despierto yo normalmente, me visto y me voy a la iglesia. Algunas personas antes me decían a mí, seguramente vos tenés mucho pecado, por eso te vas todos los domingos a la iglesia. No, y debo tenerle yo ya, pero no es por eso. No es por eso que voy a la iglesia. En otras palabras, ellos no entienden
qué es ser miembro de una familia real como nosotros. Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros, y es nosotros que somos los hijos de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos miembros de la realeza, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hemos sido llamados a reinar con Él, dice la palabra de Dios. Y vamos a reinar aquí en la tierra, entre paréntesis, por 1000 años. Eso es lo que dice la palabra de Dios y nosotros creemos que eso es lo que va a pasar eternamente y para siempre. En nuestro día a día estamos tratando de quitarnos una foto, pelear un autógrafo con algunas personas muy importantes, pero Juan no está preocupado de estas cosas. Él está pensando en el cielo, está en lo alto. Él está preocupado porque es posible que nosotros estemos pasando por alto esta increíble verdad de nuestra identidad, de que somos hijos de Dios. Entonces todos los días alguien por ahí nos aplasta, nos dice que somos un inútil, una inútil y todo lo que queramos, y nos olvidamos de esa identidad que tenemos de que somos hijos de Dios. Y aquí el apóstol Juan está preocupado por recordarnos esa profundidad. Los creyentes no solo somos hijos de Dios hoy, sino que seremos transformados, y eso es lo que Él está queriendo y es lo que vamos a explorar en este estudio hoy. Así que vamos a la primera parte. Hay dos convicciones que vamos a leer hoy y vamos a ver, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer en estos próximos 2 versículos es presentar 2 convicciones y 3 reacciones que debemos imitar. En primer lugar, la primera convicción que debemos tener muy presente es la convicción de quiénes somos. Primera Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. No es vamos a hacer, es ahora. Es como si Juan dijera, sé que ya lo dije antes porque ya dijo él antes esto, pero quiero volver a decirlo, somos hijos de Dios. Y este calificativo, hijos de Dios, que está en la palabra de Dios, aparece 20 veces en la Biblia, 4 de ellas en el Nuevo Testamento. Todas las del Antiguo Testamento se refieren más bien a los ángeles, ¿verdad? Entonces, Juan está diciendo, somos hijos de Dios. Y este pasaje subraya nuestra identidad nueva en Cristo y establece la base para esperanza y para la conducta cristiana. Somos hijos de Dios. Y este calificativo, hijos de Dios, aparece 20 veces en el Nuevo Testamento, 4 de ellas en el Nuevo y el resto todo refiriéndose a los ángeles. Y estos hijos de Dios por fe, acá vienen los derechos de los hijos de Dios. Por fe tienen todos los derechos que corresponden a un hijo de Dios. Primero, es introducido a la familia de Dios. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que somos introducidos a la familia de Dios primero. Segundo, dice, y él mismo da testimonio de que tenemos esa condición. Romanos 15:17, 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Eso es papito bueno, eso significa en el original. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que somos introducidos a la familia de Dios. Él da testimonio de que estamos en esa condición. Además somos herederos y coherederos con Cristo. Imagínense. Yo siempre digo esto. Ya el hecho de que yo pueda ir al cielo me parece
fenomenal, suficiente. Pero otra vez que me nombre heredero de alguna cosa en el cielo, imagínense. Y además que diga el versículo, escucharon, ¿verdad? Coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. Espera, Cristo, no, Cristo es nuestro Señor. ¿Cómo vamos a ser coherederos con Cristo? Sí, y eso dice la Biblia. Somos, dice la palabra de Dios, coherederos con Cristo. Estas son palabras de la palabra de Dios, oye, imagínense. Y esto da al Hijo adoptado, pues nosotros somos adoptados y reconocido como tal el derecho de acceso al Padre en Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada al mismo Espíritu al Padre, derecho de acceso a Él, pero también a su trono. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente, ya que somos hijos, al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, el que es hijo de Dios, mantiene la vida eterna que le ha sido dada por una unión vital con Cristo. Por eso, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Y acá están sentadas. Por eso oímos su voz. El mundo cree que somos unos grandes tecoreí que no sabemos qué hacer los domingos y venimos a la iglesia. Pero el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice el Señor Jesús. Y nadie les va a arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Así que Él nos mantiene en una unión vital. Yo y el Padre, uno somos y estamos en medio de Él. Tenemos una nueva orientación de vida. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado en Cristo, con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esta es la orden, ¿eh? Buscad, es una orden, ¿eh? Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que tenemos una nueva orientación, poniendo la vista, ¿dónde? En las cosas de arriba. Nuestra orientación ya no está más acá, allá en el horizonte, sino en las cosas de arriba. Eso dice la Biblia. ¿Vieron? Hay una nueva orientación. ¿Entienden? ¿Sí? Hasta aquí fácil. Así que, primero que nada, hay una nueva unión con Jesucristo. En segundo lugar, ahí hay una nueva orientación hacia las cosas de arriba. Pero en tercer lugar, además, puesto que ha dejado de ser el mundo, nosotros dejamos de ser del mundo, tenemos una ciudadanía nueva, una ciudadanía celestial. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20-21, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿A quién se sujetan todas las cosas? ¿A quién? A Jesucristo. Él tiene el poder de sujetar todas las cosas, dice. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando resucitemos, ¿a quién nos vamos a parecer? Me preguntan muchos. Algunos dicen, van a ser más lindas, más feas. Por fin el Señor va a arreglar mi ceja que es tan chiquita, o mi ojo seguramente mejor. No sé.
La Biblia dice que seremos semejantes al Señor. Semejantes no quiere decir que no vamos a parecer al Señor, ¿verdad? Vamos a poder traspasar las paredes como hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cuando resucita, quita la piedra, pero en realidad es para que los apóstoles entren, no porque Él no podía pasar. Después estaban en el aposento alto, los discípulos, eso estaban todos cerrados. Los discípulos estaban con miedo de que también hagan lo mismo que hicieron con Jesucristo, con ellos, y Él se le aparece a sus discípulos. Y cuando, pero sí, entonces se le aparece un espíritu, pero no. Jesucristo hizo dos cosas. Uno es que una de sus apariciones, Él cocinó un pescado y comió con ellos, dice la Biblia. Así que es probable, para aquellos que les gustan comer, que comamos en el cielo. Espectacular. me gusta eso. Ha de haber asado, supongo. ¿Le gustó el asado el domingo pasado, sí? Todo bueno, realmente. Hay que celebrar más a menudo acá en la iglesia. Y la segunda cosa que hizo el Señor Jesucristo, porque uno de sus discípulos no estaba allí, que era Mateo, y dijo, yo no voy a creer esto si no lo toco. Si no lo veo y no lo toco. Y del Señor Jesucristo se le aparece otra vez a Mateo y le dice, tócame. A ver. Cuando los discípulos fueron a buscar su cuerpo en la tumba, ¿encontraron el cuerpo? No. Así que tu cuerpo va a resucitar. ¿Ok? Y vamos a hacer como, y bueno, no sé, en nuestra mejor versión. Porque allá en el cielo ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no va a haber más sufrimiento. Así que en el cielo, nuestra mejor versión, ¿verdad? No sé cuál es tu mejor versión. Pero si cuando tenía 14 años, cuando tenía 20, bueno, no sé, la que Dios quiera, pero tu mejor versión. Es mi posición, entre paréntesis, no van a encontrar en la Biblia a alguien que diga. Pero como dice que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, seguro va a ser nuestra mejor versión, aquel que era cuando no me dolía nada, ¿verdad? Esa misma versión, ¿verdad? Y esto es quienes somos. Y Juan, somos hijos de Dios. Nos recuerda una vez más que esto, para que se nos grabe en nuestras mentes. Estos somos hijos de Dios. Así que la primera convicción es que es una convicción acerca de quiénes somos, que era el punto anterior. Ahí decía, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? La segunda convicción, ¿quiénes seremos? Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice, ahora hermanos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se manifestó. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Quién se manifieste? El Señor Jesucristo. ¿Queremos ya que se manifieste? Sí. Queremos que venga hoy si es posible. Queremos que venga Él hoy mismo. Y a todo esto no pase por alto la certeza de Juan. Pero sabemos que no, si es que esto pasa, sino cuando Él se manifieste. Juan estaba seguro. No es que, no sé si va a pasar esto. Él decía, no, cuando Él se manifieste, usa un verbo Juan traducido sabemos, que da la idea de conocer y observar hasta quedar totalmente convencido. La palabra que usa para ver, lo veremos tal como Él es un verbo que refiere no solo a ver a nuestros ojos, a percibir y reconocer su existencia, sino da la idea de observar con aprecio y con estima. Es decir, en otras palabras, cuando Cristo venga y el Espíritu de Dios va a hacer el trabajo dentro de nosotros para que logremos apreciar inmediatamente a Jesucristo con una profundidad que nunca habíamos experimentado hasta este momento. En aquel día vamos a magnificar, exaltar, apreciar, glorificar en adoración el nombre del Señor. Y esta manifestación es una referencia a su venida del rapto de la iglesia. No está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo,
sino del rapto de la iglesia. Aquí Juan está dirigiéndose a los creyentes que van a estar vivos en la tierra cuando Jesús venga por su iglesia. Es aquel momento donde nuestros cuerpos van a ser glorificados en un instante y por fin se van a desprender de la naturaleza pecaminosa. O sea, vamos a dejar el viejo hombre. Dice la Biblia que nos arrastramos con el viejo hombre. Pablo dice a su viejo hombre: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ese viejo hombre, ya lo maté a la patada, más vive Cristo en mí, dice él. Pero vive todavía el viejo hombre en ustedes, ¿verdad? En mí sí. Es una pena, pero sigue viviendo ese viejo hombre. El viejo Pedro que no se quiere morir y que quiere todavía hacer lo que le gustaba hacer antes. Pero seguimos peleando para que se muera. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Así que estos hijos de Dios, por fe en Cristo, tienen todos los derechos que corresponden a un hijo. Es introducción a la familia de Dios, es lo que dice ahí justamente, ya habíamos leído esto, ¿verdad? Y en Hebreos podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Vamos al punto. ¿Quiénes seremos? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él. A todo esto, no pase por alto la certeza, ya leímos esto, ¿verdad? Y esta palabra transmite no solo esperanza, sino convicción basada en esa experiencia. Cuando le veamos, seremos tal como Él es. Y esta es la parte. Juan escribe que seremos como Cristo. Hay que entender qué significa realmente eso. Y esto no significa que nos vamos a convertir en pequeños dioses, como es Cristo, es Dios, omnipresentes, omnipotentes, omniscientes, pero sí significa que nuestros cuerpos glorificados serán inmortales. Nuestros cuerpos glorificados van a ser inmortales. Por eso la vida eterna, por eso dice la Biblia, yo les doy vida eterna. Inmortales. Van a ser nuestros cuerpos perfectos. No se van a corromper. Nunca más van a ser corrompidos por el pecado. Y eso dice la palabra de Dios. Es necesario que esto corruptible, 1 Corintios 15, 53, lo pueden escribir ahí al lado. Esto corruptible, yo que estoy acá corruptible, que ahora estoy un poco más de la garganta, corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Imagínense, qué maravilla. Sorbidas la muerte con victoria. ¿Qué podemos hacer ante la muerte? Nada, no podemos hacer nosotros. Sin embargo, un día vamos a resucitar. Imagínense, sorbidas la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Le vamos a decir un día. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? De ahí nos levantaremos del sepulcro. Salvo que el Señor venga antes, ¿verdad? El día que suceda esto, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, seremos los únicos en escuchar esa voz. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, ahí está la voz del Señor, el Señor mismo, con voz de mando, 1 Tesalonicenses 4:13. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Cuando Lázaro estaba muerto, ahí en la tumba hacía 4 días y habían cerrado la tumba, le dijo el Señor Jesucristo a su discípulo, abran la tumba. Y luego dijo, ¿qué cosa el Señor Jesucristo? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro le escuchó. Estaba muerto. Lázaro le escuchó. Mis ovejas oyen mi voz. Así que seremos despertados
porque la Biblia dice que seremos los que durmieron, dice. Dice, mis ovejas oyen mi voz, los que habían dormido. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, una voz poderosa, la de los arcángeles, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Miren, y a continuación, apenas resucitemos, le vamos a ver al Señor Jesucristo. Apocalipsis 4:10, y le vamos a adorar al Señor. O sea, ¿ustedes qué piensan que van a hacer cuando lleguen al cielo? La Biblia dice que nos vamos a postrar delante de Él. Eso quiere decir que nos vamos a estirar en el piso y nos vamos a quedar postrados delante del Señor. Miren lo que dice versículo 10 de Apocalipsis 4. Los 24 ancianos se postraron delante de Él, que está sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono. Eso es lo que vamos a hacer. Las coronas no son para quedarse en nosotros. La Biblia habla de ganar 5 coronas, el que persevera hasta el fin, y un montón de coronas. A los pastores hay una corona, para aquellos que discipulan hay otra corona, y así hay muchas coronas. Un día vamos a enseñar acerca de las 5 coronas, pero la Biblia dice que vamos a echar nuestras coronas delante de Él. Así que traten de ganar muchas coronas para echar todas delante del Señor. Y finalmente vamos a recibir los galardones, coronas, y veremos la gloria del Padre y nos vamos a sentar con Él en su trono. ¿Se ven alguna vez sentados en el trono de Dios? Yo con tal de irme al cielo ya estaba bien. No hacía falta ninguna corona. Galardones mucho menos. No necesitaba. Ya era mucho ya que esté allí en el cielo. Y ahora dice la Biblia que estaremos sentados en su trono. Imagínense, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Se ven ahí? Así como yo, dice el Señor Jesucristo, he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se imaginan esto? ¿Se imaginan el cielo? ¿Se imaginan lo que va a pasar allá? ¿Se imaginan qué grande es lo que nos espera? A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué estaba convencido Juan? De que hay mucho todavía que aprender, hay mucho por venir, y que de hecho ni siquiera sabemos la mitad o una parte, aunque sea, de lo que va a pasar allá. Francamente, la Biblia ni siquiera nos dice toda la gloria de nuestro estado eterno, cuando estemos en la presencia del Señor. Dice la Biblia en el versículo que estamos leyendo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Saben qué dijo un autor? Dijo así, de un libro, solamente con mirar una pequeña semilla de bellota, ¿podés alguna vez imaginarte que eso se va a convertir en el árbol de roble? Solamente con mirar una oruga, un gusanito, arrastrándose por la tierra, ¿podés pensar que un día se va a elevar sobre el polvo con bellísimos colores y hará su hogar entre las flores del campo? No, porque aún no se manifiesta lo que ha de ser. Eso dice el versículo, porque aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Aún no se manifiesta. Así que este gusanito alguna vez va a volar, dice la Biblia. Y esta es la comisión que tiene el apóstol Juan. Usted y yo somos apenas una sombra, un susurro de lo que vamos a hacer en el día. Así que no vimos nada todavía de lo que vamos a hacer. Así que 2 comisiones. La primera comisión es que quiénes somos. La segunda es quiénes seremos. Y ahora Juan va a hablar de 2 reacciones
que tenemos que despertar. Ahí va. 2 reacciones que tenemos que despertar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, dice así: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, todo esto le gustó mucho, yo sé, ¿verdad? A mí por lo menos, yo me entusiasmo cuando hablo del cielo, de lo que vamos a estar en el cielo, lo que vamos a ver en el cielo, y coste que no sabemos nada, ¿verdad? Pero aún así me entusiasmo. Y ahora, ¿eso qué tiene que hacer en nosotros? ¿Qué reacciones tiene que hacer en nuestras propias vidas? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan está escribiendo: si realmente creemos que somos hijos de Dios, hijos del Rey del universo, si realmente creemos que Jesucristo va a manifestarse, que nosotros seremos inmortales, que seremos perfectos, que seremos transformados a la imagen de Jesucristo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Dice Juan. ¿Qué vamos a hacer? Y Juan nos anima a despertar 2 reacciones. La primera es que necesitamos continuar nuestra expectativa. Necesitamos despertar nuestras expectativas. Juan usa la palabra nuestra expectativa, traducida nuestra esperanza, para la expectación de la futura venida de Jesucristo y la venida y la vida eterna que gozaremos en su presencia. Aunque las ideas y descripciones de la eternidad y la vida después de la muerte son distintas en cada cultura, hay algo que permanece igual en todas las culturas, en todo el mundo, y que emana del corazón del ser humano, y es el deseo, la creencia, la convicción de que este mundo no es todo lo que hay. Este mundo no es todo lo que hay. Y están en lo correcto, estamos en lo correcto. Aunque su esperanza está en la leyenda y el testimonio de muchos hombres que ya han muerto hace mucho tiempo. Así que en primer lugar, nuestra expectativa. Y quiero decirle algo más sobre esto. Nuestra esperanza en Cristo, nuestra esperanza está en algo radicalmente distinto. Radicalmente distinto. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestro mapa hacia el más allá no está basado en la enseñanza de alguien que hoy se encuentra en una tumba, sino que alguien que estuvo en la tumba y resucitó al tercer día. No, nuestro mapa es una persona que resucitó. No solo Él salió de la tumba y corroboró su afirmación, sino que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si siguen este camino, vamos al cielo juntos. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nuestra esperanza no se encuentra en una leyenda ficticia, sino en el evento históricamente validado de la resurrección de Cristo, quien fue visto Jesucristo por más de 500 testigos. 1 Corintios 15:6. Nuestra esperanza está anclada, está arraigada, tiene un ancla seguro, dice la palabra de Dios entre paréntesis, en nuestro Salvador, quien resucitó ascendiendo al cielo y prontamente volverá. Amén. Lamentablemente nosotros como creyentes podemos perder de vista esta esperanza, y la verdad es que el creyente puede empezar a desear este mundo más de lo que desea estar con Cristo, lo que desea la venida de Cristo y su reino. Así que podemos empezar a actuar como ciudadanos de este mundo en vez de actuar como extranjeros en este mundo y peregrinos hacia el otro mundo al cual vamos. Así que el apóstol Juan claramente dice: debemos redefinir constantemente nuestros deseos, nuestros verdaderos tesoros, y tenemos que redefinir nuestra expectativa. Así que, en primer lugar, decíamos nuestra expectativa, la primera cosa. La segunda cosa es nuestra pureza. Y aquí el apóstol va a decirnos así, 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo.
Nuevamente purificar es un verbo en tiempo presente que significa que debemos purificarnos regularmente, o sea, todos los días. Y esto simplemente hace a la disciplina de vivir una vida como un verdadero cristiano, confesando nuestros pecados cada día. Juan nos dice que él, que tiene la esperanza del encuentro con el Señor Jesucristo en su venida, ante la inminencia de este evento, se mantiene sin mancha moral. El proceso de purificación es de Dios, que hizo puro al creyente al aplicar la obra redentora de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Sin embargo, el creyente es llamado a vivir una vida pura y se responsabiliza y a no ser un obstáculo en la purificación que Dios desea para él. El agente purificador es el espíritu que produce en la vida del creyente, hablando de la purificación, el agente purificador es el espíritu que produce en el creyente el carácter santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice esto: el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso dice la palabra de Dios. Gálatas 5, 16, ¿qué dice? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que hay que andar. Tito capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 12 y 13. ¿Cómo andamos? Esperando la venida del Señor. Y la purificación involucra la batalla diaria y de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestras desilusiones, nuestros miedos, nuestros insultos, nuestros enemigos, nuestros planes, nuestros deseos. Todo el tiempo hay una lucha, todo el tiempo. La pregunta hoy de Juan a ustedes y a mí es: ¿vamos a purificarnos diariamente o vamos a acercarnos más hacia la impureza cada día? Eso es lo que Juan nos está preguntando. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, no está hablando a nosotros, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y Juan también nos da la razón para ese comportamiento, y ese comportamiento de vivir en pureza está en el hecho de que Jesús es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, Él es puro. Un pastor dijo: la vida del viejo hombre, ya vamos a la conclusión, voy a dejar esto primero. La vida del viejo hombre se ha cambiado por la vida eterna en Cristo Jesús. Y si Él se hace vida en el que cree, no cabe duda que la única forma propia de vivir a Cristo es ser como Cristo. Y de ahí que la pureza, la no contaminación con el pecado, sea la forma natural de la vida de un verdadero hijo de Dios. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, cuando él afirma: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Luego él dice también: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es
lo que genera un sano deseo de llegar puro al día en que el Señor vuelva. Llegar puro, estar puro en ese lugar. Sin ninguna duda, cuando Él se manifieste, dice el versículo 28, primera de Juan 2:28, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Así que creo que Dios le estuvo alentando con estas palabras. Vamos a la conclusión y con esto nos quedamos. Había un hombre que entendió este pasaje. No tenía ningún título de ningún seminario, pero apenas había graduado del colegio. Era un trabajador en una fábrica donde un pastor Swindoll trabajaba cuando era joven. Y este hombre mayor ya, Jorge, básicamente tenía un solo trabajo en la fábrica: barrer el suelo mientras los otros trabajadores mantenían las máquinas trabajando. Era un trabajo sucio. Swindoll es un gran escritor, Charles Swindoll. Recuerda que este hombre hablaba mucho de Cristo. Él amaba especialmente los pasajes de la escritura relacionados con la venida de Cristo. El pastor Swindoll escribe que a veces uno le podía escuchar a él cantar mientras barría. Un viernes a la tarde, cuando ya era casi la hora de irse a casa, el pastor le miró a Jorge y le dijo: Jorge, ¿estás listo para ir esta noche a la reunión? Porque a la noche había una reunión. Sí, dijo Jorge, claro que sí. El pastor le mira a ser con su ropa todo sucia, con el mameluco de limpiador, y le dice: bueno, pero así no te vas a ir con tu ropa sucia al trabajo. Él obviamente no estaba listo. Entonces Jorge le dijo: tenés que cambiarte primero, le dijo Swindoll. Déjame mostrarte algo, le dice Jorge. Se quitó su overall, mameluco, que tenía, y debajo tenía una ropa perfectamente limpia. Él ya estaba listo. Lo único que tenía que hacer cuando sonara la campana era sacarse su overall, ir a marcar su tarjeta y salir del edificio. Cuenta el pastor que Jorge se dio la vuelta antes de salir, le miró y le dijo algo que nunca olvidaré como pastor. Él sonrió y dijo así: estaba ya preparado, listo para irme, tal como estoy preparado y listo para cuando Jesús venga. Se dio vuelta y se fue. Juan efectivamente dice: por quienes somos y por causa de lo que seremos, esto es lo que deberíamos estar haciendo mientras tanto. Estemos siempre listos, siempre preparados para el momento cuando venga Jesús por nosotros. Y esta promesa de la que Juan escribe no es una metáfora simplemente, sino una realidad gloriosa que debería llenarnos a todos nosotros de esperanza cada día. Si vivimos, vivamos por esto. Sintamos que esto es porque vivimos. Miren, si es que Cristo solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿ustedes creen que los apóstoles morirían por él? No. Jesucristo le dijo: así como yo morí y resucité, ustedes van a morir y van a resucitar un día. Así que ellos le seguían porque sabían que iban a verle un día. Queridos hermanos, estamos en una guerra espiritual, ustedes saben que es así. Es una gran batalla, pero nosotros somos soldados del Señor y nosotros vamos camino a casa. Y cuando lleguemos al cielo, la alegría no va a ser simple de que la guerra terminó, sino la alegría va a ser ver al Señor Jesucristo. Además, ver a otros rostros conocidos allí, le vas a encontrar a todos los que están aquí. Y además, ver a esos amados hermanos y a ver a quien amaba. El cielo no es llegar a un hotel de lujo
con un montón de gente desconocida. El cielo es la alegría de ser reconocidos. Y la mayor sorpresa será descubrir que no somos extraños allí, sino nosotros somos los invitados de honor a quienes se le esperaba con ansias. El Señor dijo, Juan 14, voy a preparar lugar para vosotros. Así que nunca olvidemos que la esperanza en el regreso de Jesucristo determina el estilo de vida de quienes esperamos al Señor. Tu lugar en la casa de Dios está reservado. Tu nombre, ahí en la casita que se fue a preparar, ya está en tu puerta. Tu llegada es el mayor evento que el Padre ha estado esperando. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Perdón. Padre, muchas gracias, Señor. ¿Cómo anhelamos tu venida? ¿Cómo anhelamos tu venida, Señor? Te lo decimos con todo el corazón. Queremos verte cara a cara y mientras tanto queremos vivir una vida santificada en este lugar, Señor. Mientras somos extranjeros y advenedizos aquí en este mundo, sabemos que somos ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Y queremos vivir en pureza mientras esperamos tu venida, Señor. Danos esa oportunidad y gracias por esperarnos ya con los brazos abiertos en el cielo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.